Maestrandas, muy buenos días. Un verdadero gusto nuevamente estar con ustedes en nuestra clase más de Derecho Penal 2 para esta semana del día 26 de julio del año 2025. Así que deseo que cada una y cada uno de ustedes hayan tenido una semana llena de éxito. Lógicamente hay obstáculos, hay situaciones que pasamos en algún momento difíciles, pero a todo hay que buscarle soluciones. En este orden de ideas, entonces, hoy tenemos un punto muy importante dentro de nuestra clase y dentro de nuestro aprendizaje en esta maestría, y es específicamente ir analizando eh, día con día, pues el tema de lo que es nuestro tema toral, que les pongo esta placa, que es en este caso una herramienta, ¿verdad?, para analizar el delito, como lo es la teoría del delito. Hemos venido analizando la acción. En su momento vimos que la acción es una voluntad humana que tiene una finalidad, solo que esa voluntad humana es activa cuando es acción y es pasiva cuando es omisión. Vimos la ausencia de acción, vimos la ausencia de omisión. La semana anterior vimos lo que es el tema de la tipicidad, que recordarán ustedes prácticamente que consiste en que una conducta puede encuadrarse dentro de lo que establece una norma penal, y al encuadrarse en esa norma penal podemos decir que esa conducta está prohibida por el ordenamiento jurídico, y si está prohibida por el ordenamiento jurídico podemos decir que existe tipicidad. Hoy vamos a analizar la antijuricidad, que básicamente nos hace situarnos en ese tercer eslabón de la teoría del delito, y también recordarles a ustedes que en su momento les indiqué, si no existe acción, no podríamos continuar analizando la teoría del delito, diríamos que no hay delito. Si existe una acción, pero no existe tipicidad, o sea, la norma no lo prohíbe, podríamos decir, por lo tanto, que no es necesario seguir analizando la teoría del delito porque no es delito. Lo mismo sucede con la antijuricidad. Hoy que la vamos a analizar, si en un caso en concreto vemos que hay antijuricidad, pasaríamos al siguiente eslabón, que es la culpabilidad, que es el tema de la próxima semana. Entonces, en ese sentido, hago ese resumen, maestrandos, para que podamos centrarnos mentalmente en ese tema toral del día de hoy, que es la antijuricidad y las causas que eximen la responsabilidad penal. O sea que en esta parte se analiza no solo lo que es antijuricidad, que ya lo vamos a ver en qué consiste, sino también aquellas figuras jurídicas que el ordenamiento penal tiene para que una persona, no obstante cometió un delito, pueda decir que esa acción es justificable. O sea, lo que nosotros conocemos como causas que eximen la responsabilidad penal, o causas de justificación, o que justifican una acción aparentemente delictiva. Como por ejemplo, ¿en qué momento yo puedo utilizar o puedo yo defenderme de un ataque que estoy recibiendo y que no obstante yo cometa una acción aparentemente delictiva, la ley me permita a mí justificar esa acción como tal? Entonces, de eso se va a tratar nuestra clase del día de hoy, o en eso va a consistir. Y tenemos un objetivo de clase que es explorar el filtro de la antijuricidad y los eximentes de responsabilidad penal. Pues hoy voy a tratar de ser muy concreto. Ustedes ya pudieron escuchar que estoy un poco afectado de la garganta, pero eso no implica o no me imposibilita pues esas ganas de poderles compartir esos conocimientos, maestrandos, pero ruego su comprensión si en algún momento hago alguna pausa, ¿verdad?, para tomar algo que definitivamente lo voy a necesitar. Bueno, el día de ayer pude observar, pude darle lectura a algunos mensajes que ustedes escribieron en el grupo de WhatsApp,
muy atinados esos mensajes en relación al tema que se está dando actualmente sobre la niña de 12 años que le cegó la vida a un profesor en la ciudad de Huehuetenango. Pues definitivamente es un hecho lamentable, ¿verdad? Es un hecho que enlutó a una familia y definitivamente eso es muy difícil, socialmente también eso es complejo. Sin embargo, no conocemos las características del caso en concreto. Lo que sabemos es lo que los medios de comunicación pues nos han informado, al menos a su servidor, pues eso es lo único que me consta, ¿verdad? Lo que los medios nos transmiten. Pero usted y yo sabemos perfectamente que no todos los medios transmiten la información de forma responsable. Entonces, esa información en algún momento, pues podríamos decir que la desconocemos realmente y no podríamos formarnos un juicio de valor en torno al tema en concreto. Pero sí, algunas características podemos tomar en cuenta para poderle dar solución desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? No desde el punto de vista de lo difícil que debe estar siendo, principalmente para la familia que hoy pues sufre una pérdida. No digamos también del otro lado de la niña, pues es complejo. Son dos familias que tienen ahí una situación muy difícil que afrontar, pero lo que quiero extraer no porque sea más importante o menos importante, sino que lo que en nuestra clase tomamos son esos detalles que nos permiten analizarlo jurídicamente y anticiparme. El tema de los niños, que en este caso, como bien algunos expusieron en el grupo, los niños están claramente divididos en grupos etarios, los conocemos nosotros, o cierta clasificación. Y es que todo menor de edad, según la Convención Americana de Derechos Humanos, es inimputable. Lo mismo dice la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 20. Ustedes pueden ir a su artículo 20 de la Constitución y claramente ya la Constitución, por principio de legalidad, nos dice un menor de edad es inimputable. Ahora bien, la ley PINA o la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia determina quién es niño y quién es adolescente. El niño es aquel que cumple hasta los 13 años, o sea que 13 años menos un día es niño, de 13 años a 17 años y determinados días o 18 años menos un día es adolescente. En el caso en concreto, podemos advertir que ya vimos que es inimputable una persona que tiene 12 años. Pero ¿para qué nos sirve esta clasificación? Para poder determinar cuándo un niño, no obstante, es menor de edad o adolescente, qué tipo de procedimiento se va a utilizar en el caso en concreto. Para niños de 1 a 13 años menos un día, siempre el procedimiento va a ser mucho más especial, porque es un proceso de protección que se realiza sobre estas personas, sobre estos niños que tienen estas edades. Esto porque los niños o adolescentes no pueden ser procesados penalmente. Existen procedimientos específicos para ellos, pero en este caso en concreto, que tiene 12 años, podríamos decir entonces que el procedimiento que se debe de aplicar es exclusivamente medidas de protección. Dentro de ese proceso de protección juega un rol importante Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué? En primer lugar, establecer si la niña tiene, en este caso, una familia que sea responsable frente a ella. Alguien diría, ¿no? Pero ¿cómo va a ser responsable la familia si lo que sucedió? Pero recordémonos que el hecho sucedió, según te en una escuela. Entonces, habría que determinar si la familia ha sido descuidada o ha descuidado esos derechos fundamentales de los niños, hablando de los responsables de su guarda y custodia.
Si la niña tiene entonces representantes legales como sus progenitores o su progenitora, podríamos decir que Procuraduría General de la Nación solo tendría que evaluar si esa representación se está haciendo con responsabilidad. De serlo así, no tendría intervención como tal, más que en una investigación social. La Procuraduría General de la Nación, ese es su papel, ser un investigador social de las circunstancias psicológicas en que pueda encontrarse la niña que cometió un hecho que riñe con la ley, pero que en este caso podría devenir de algún factor en específico. Y es por ello entonces que eso lo investiga Procuraduría General de la Nación y el proceso de ella va a reinar en torno a establecer qué medidas de protección son las que necesita. Si necesita acompañamiento psicológico, psiquiátrico, médico, si por parte de su familia no se le está dando un trato responsable, pero si podemos ver, en ningún momento podemos aplicar como Estado de Guatemala sanciones penales. Eso es imposible aplicarlo, maestrandos, porque la misma Constitución Política de la República de Guatemala así lo establece. Y para eso la misma Constitución ha indicado que será una ley en específico que regulará todo lo que corresponda a niños y adolescentes. ¿Y cuál es esa ley, maestrandos? Es la que mencioné al inicio, la ley que conocemos abreviadamente como Ley Pina o la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. En ese sentido, entonces, podemos ya advertir que ese va a ser el proceso que ella tendrá. Es un proceso eminentemente de protección. Y eso no solo ocurriría para ella, sino para todo niño que pueda cometer un acto que riña con la ley penal, como lo que sucedió lastimosamente en Huehuetenango. Pero es así como lo ha contemplado la misma Constitución y es así como lo ha contemplado también la Convención Americana sobre los Derechos del Niño. Y los invito a que lean esta convención específicamente, que si ustedes tienen tiempecito, se vayan en los primeros 5 artículos y se vayan al 40 de la convención. Ahí ustedes van a encontrar muchas más respuestas. Y brevemente abrí este espacio porque les comparto que la inimputabilidad se discute en la culpabilidad, o sea que en nuestra clase siguiente ahí vamos a tener todavía muchos más elementos o características que nos permitan determinar en dónde se da la inimputabilidad. Entonces, en atención a que algunos estuvieron preguntando, pues doy esa respuesta. Pero, sin embargo, esto va a ser materia de la siguiente clase sin duda, ¿verdad? Entonces, pero ya les anticipé algún material de lectura, como la misma Constitución, su artículo 20. Por favor, leamos la Ley Pina, en sus artículos 1 del 136, 135, 136, 137, 138 de la Ley Pina. Leamos, por favor, el tema de la Convención Americana sobre los Derechos del Niño. Sus primeros 5 artículos se van al 40, para que podamos tener mayor información en la siguiente clase, que es en donde vamos a estar analizando pues ya ampliamente el tema de la culpabilidad. Pero la culpabilidad tiene que ver con esa capacidad de comprender, que en este caso los niños no tienen esa madurez por la edad, esa madurez psíquica, esa madurez de autodeterminarse. Pues, por ejemplo, una niña de esa edad no podría decidir libremente cuántos hijos desea tener, ¿verdad? Por ejemplo, una niña de 10 años pues no podría decir, o tal vez lo puede decir, pero no tiene esa función de autodeterminar cuántos hijos desea tener en su vida. Por su edad existe una inmadurez. Entonces, eso es lo que el legislador ha previsto, que las personas sean inimputables. Pero como repito, eso va a ser un tema de la culpabilidad. Es ahí donde se aborda esa inimputabilidad, pero
he querido pues anticiparme a manera de que ustedes tengan al menos esas nociones generales de lo que está sucediendo por ese caso que tanto llamó la atención. Maestranda Indira Prado, por favor, adelante. Gracias, doctor. Disculpe, solo para corroborar, del artículo 136 del 135 al 137 de la ley Pina, estaba comentando usted que debíamos de leer, ¿verdad? Aparte de los primeros 5. Sí, así es, maestra. Maestra. Gracias, doctor. Solo quería corroborar. Correcto. Ahí vamos a encontrar la clasificación de grupos etarios, ¿verdad? Y también algo muy importante, que el artículo 136, las penas en este caso no pueden aplicarse a los niños y niñas, porque solo son objetos de protección en este caso. Pero eso lo vamos a ahondar detenidamente en nuestra siguiente clase, no porque no lo quiera hacer en esta, sino porque corresponde a ese contenido de la culpabilidad. Y por supuesto, ahí vamos a tener mayores elementos. Maestranda Ana del Rosario, por favor. Sí, buenos días. En Buenos días. relación a las clases que hemos visto anteriormente, en este caso, existiría la posibilidad de que encontraran un posible autor intelectual, porque pues la niña usó 2 cuchillos, fueron muy específicas las heridas, posiblemente la hayan enviado. El Ministerio Público no se involucra en ese momento porque podría ser que un adulto pues la haya adiestrado. Correcto, maestra. Sí, en el tema oral de la niña, Ministerio Público va a investigar el hecho. Definitivamente lo tiene que investigar, ver sus alcances, determinar si existen pues diferentes hipótesis del por qué lo pudo haber hecho. Una de ellas, como usted bien lo dice, si ella tenía este tipo de herramientas, cómo las ingresó, por qué razones, pues ella asumió esa decisión a esa edad, pues tan temprana e inmadura, y determinar qué está sucediendo, porque lógicamente detrás de un hecho tienen que haber circunstancias que motiven a una persona a hacerlo. Independientemente de la edad, hay una motivación. Y esa motivación es la que en muchos casos pues, genera muchas hipótesis. Entre ellas, pues el que un adulto pueda estar como un autor intelectual, pues no hay que descartarlo, ¿verdad? Hay que investigarlo si definitivamente así fuera. Entonces, este actor intelectual, él tendría que ser individualizado, o sea, determinarse quién es, y él sí tendría que enfrentar seriamente las consecuencias de este hecho ilícito, si así fuera el caso, porque existen agravantes de las acciones que un adulto cometa. Y en este caso, una de las agravantes es utilizar a niños o adolescentes para realizar actividades delictivas, o sea que se agravan las penas en cuanto a los adultos. Pero, maestranda, esto sí lo puede determinar el Ministerio Público, no como una forma de poder procesar penalmente a la niña, sino como una labor propia del ente fiscal de determinar si efectivamente existen indicios que puedan llevar a que otras personas estén involucradas. Maestranda Indira Prado, por favor. Sí, doctor, me surgió una duda ahorita. Por ejemplo, yo recuerdo que en el tema de trata de personas hay uno de reclutamiento de menores de edad para hechos delictivos, como el tema del sicariato. Entonces, si en dado caso se dan todos los elementos necesarios de comprobar de que hubo una persona que prácticamente la reclutó a ella para poder cometer este hecho contra el profesor de la escuela, no solo sería el tema del asesinato, sino que también estaría viéndose el tema de trata de personas en esta modalidad. No sé si estoy bien o estoy mal. Sí, maestranda, me parece muy atinado su comentario. Hay que investigarlo, ¿verdad?
y determinar si efectivamente esto así sucedió, que ella haya sido captada para fines de sicariato, por ejemplo. Si esto así sucedió, definitivamente debe de ser procesada esta persona por este tipo de delito también. Pero si no fue así, pues entonces se tendrá que deducir las responsabilidades que correspondan. Pero sobre todo, para no especular, ¿verdad? Pero es una opción o es una hipótesis válida cuestionarse si algún adulto está tras este hecho, pero de ser cierto podría irse en ese sentido la investigación o bien descartar que en algún momento esto se haya dado, sino que haya sido otro fin ajeno a un tipo de explotación como esta, ¿verdad? Pero esto lo determina una investigación. Maestrando Carlos Obando, por favor. Solamente para agradecerle, doctor, excelente explicación del tema tan lamentable y de actualidad, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Me queda todo claro. Correcto, maestrando Carlos, y a sus órdenes. Bueno, como repito, entonces vamos a continuar y este tema pues nos va a servir, tal vez en esta semana tengamos algunos otros elementos de esa investigación, pero la siguiente, que es la culpabilidad, ahí vamos a hablar sobre la capacidad de culpabilidad. O sea, quienes tienen esa facultad de ser culpables de un delito. Y ahí entran los inimputables, entre otros, ¿verdad? Hay otros aspectos. Entonces, nuestro tema toral es la antijuricidad. Y la antijuricidad es toda conducta contraria a derecho. O sea, aquella conducta que el derecho regula y que el derecho prohíbe. En ese sentido estricto, entonces, la antijuricidad designa una propiedad de la acción típica. O sea, que determina qué acción es la que prohíbo. La antijuricidad es esa contradicción entre lo que yo hago y lo que la norma prohíbe. O sea que, en otras palabras, si la norma a mí me prohíbe algo, yo hago esa acción que prohíbe la norma. En eso consiste básicamente la antijuricidad. Y aquí les dejo pues tres conceptos muy concretos. Y un ejemplo, pues, por ejemplo, la norma define qué es un hurto. Eso está en su artículo 246 de su Código Penal. Podríamos decir entonces que lo que define la norma en ese artículo es la tipicidad, está tipificado, porque ahí está regulada una acción que está prohibida. Y si yo realizo una acción o una omisión, pero en este caso realizo una acción que consista, ejemplo, en tomar pues el bolso de una compañera sin su autorización y con fines de que me apodere de él, yo prácticamente estoy cometiendo una acción antijurídica, porque en este caso la norma lo prohíbe que yo realice esa acción. Entonces yo vengo y realizo una acción prohibida. Por lo tanto, entonces, estamos en la antijuricidad. Existen dos tipos de antijuricidad, la antijuricidad formal y la antijuricidad material. La primera es esa contradicción entre la conducta, o sea, lo que realicé, y el ordenamiento jurídico, lo que vimos en el ejemplo anterior. El delito de hurto nos indica que está prohibido y yo realizo esa acción. Por lo tanto, entonces, eso diríamos que es antijuridad formal. En las conductas prohibidas, el autor realiza lo contrario a lo establecido en la norma, o sea, contraría el derecho, ¿verdad? Ejemplo, matar a una persona. En este caso, es el delito de homicidio, el dar muerte violenta a una persona. Y yo sé que eso es homicidio, pero yo decido asumir esa conducta, realizo esa acción y por lo tanto podría estar indicando que mi conducta es antijurídica, porque estoy realizando conductas prohibidas, estoy realizando algo contrario a lo establecido en la norma penal. Ahora, la antijuricidad material operan aspectos fácticos, dice el autor, puesto que es la lesión efectiva
o puesta en peligro del bien jurídico tutelado, especialmente para aquellos delitos de resultado. Se recordarán ustedes que vimos el tema de los delitos de resultado, que consiste en que necesariamente tengo que causar un agravio, una lesión a ese bien jurídico tutelado. Por ejemplo, el tema de las lesiones. Lo que protege el tema de las lesiones es mi integridad física. Pero para que yo diga que yo he cometido un delito, por ejemplo, de lesiones leves o lesiones graves, yo tengo que haber causado un daño en una persona. Si yo no causé ese daño, entonces diríamos que no se causó un peligro o un daño al bien jurídico tutelado. Esto es lo que nosotros conocemos como lesividad del bien jurídico. Dicho en otras palabras, les recuerdo el ejemplo toral que de aquellos dos vecinos que vivían, en este caso, en un condominio. Aquel vecino que él tenía, pues, por entrenar determinado deporte de defensa personal, y el otro que tenía un bat de béisbol que quiso agredir al vecino que él sabía de defensa personal. Pero este vecino del bate o del bat de béisbol nunca le logró impactar un solo golpe como producto de esos conocimientos en defensa personal. Entonces, este vecino pues, puso su denuncia y él decía, les recuerdo nuevamente, que si él no hubiese tenido esos conocimientos, muy seguramente él lo hubiera lesionado seriamente. Entonces, ellos pedían que este vecino fuera juzgado por el delito de lesiones graves. Pero eso no sucedió así. No puede ser así porque el bien jurídico tutelado era la integridad física y la integridad física no sufrió ni un solo golpe. Por lo tanto, no sufrió lesividad en el bien jurídico tutelado y por lo tanto no opera, no se da, no surge ese delito. Podríamos, en este caso, voltear a ver otro tipo de delito, por ejemplo, una falta contra las personas, pero tendría que ser otro delito, más no el delito de lesiones, porque necesariamente tiene que haber un resultado. Lo que ocurre con la muerte de una persona. No podemos decir que en este caso una persona o querer justificar que a una persona se le sancione por la muerte de una cuando esta persona no falleció. Tendríamos que voltear a ver qué otro tipo de delito pueden causarse en esa acción, pero no el que se está requiriendo porque no existió esa lesividad al bien jurídico tutelado. Alguien podría decir, bueno, entonces pudo haber sido homicidio en grado de tentativa. Podría ser, pero vean, es un tipo penal o es un delito diferente al de asesinato, por ejemplo. No puede ser asesinato porque no murió. Ahora, en grado de tentativa, ahí ya cambia porque existió tentativa. Eso lo vamos a ir viendo también en nuestro curso de Derecho Procesal Penal. Maestrando Carlos Obando, por favor. Creo que no tenía la mano ya bajada. En este caso, entonces, maestrando Edwin Arenas. Sí, gracias, doctor. Buenos días. Fíjese. Maestrando Edwin, se cortó la comunicación por un momento, disculpe. Maestrando Edwin. Correcto, creo que tiene algún inconveniente. Maestrando Edwin, entonces cuando usted lo logre solucionar, me comenta, ¿oyó? Para que pueda yo darle la palabra nuevamente. Vamos a continuar entonces. Maestrando Edgar Joel, por favor, usted está pidiendo la palabra. Sí, doctor, buenos días. Solo con esto que acaba de explicar en la situación esta del ejemplo que puso de los vecinos, a mí se me pone, digamos, como, tal vez no sé si entra dentro de la comparación el tema de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? De que no pueden actuar sin antes ellos, por ejemplo, si ellos están en peligro su vida y
y en este caso el agresor pues usa una arma de fuego y la activa, hasta en ese momento ellos pueden activar sus armas de fuego. Previo a eso no podrían. Entonces es como un poquito injusto, diría yo, ¿verdad? Y creo que en algunos otros países, y por eso vemos y a veces nos sorprendemos por algunas imágenes que vemos, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde la policía tiene esa libertad previo a cualquier intento, o si ellos sienten en riesgo su vida, pues ellos actúan y usan muchas veces la fuerza letal, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que en algún momento el Congreso va a poder cambiar este tipo de normas o de leyes que existen, doctor? Correcto, maestrando Edgar. En este caso, le comento que tengo en esta clase el tema de las causas que justifican el actuar y de una persona, entre ellas de agentes de Policía Nacional Civil, y nos vamos a dar cuenta de que sí existen algunas herramientas. ¿Sabe qué sucede en algún momento? De que muy poco preparan a los agentes de Policía Nacional Civil sobre este tipo de herramientas con las que cuentan y dejar reglas bien claras y concretas en qué momento se puede actuar o no. Y sobre todo también el tema de que en muchos casos, aún y cuando la vida corre peligro, como usted lo indicó, de algunos agentes, ellos han actuado en defensa personal, pero no han podido acreditar estos tipos de elementos, porque se deben a muchos otros factores. Entonces, si gusta, vamos a esperar ese momento que lo tengo hoy establecido, y ahí estaré dando respuestas sobre todo a lo que usted me ha indicado. Pero vamos a ver que sí contamos actualmente con algunas herramientas muy importantes que podríamos utilizar. Espero nunca vernos en un tema de estos, pero la ley lo prevé y lo vamos a analizar como tal. Maestrando Elvin, ahora sí, adelante, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Con el tema este del uso de la fuerza, el uso proporcional de la fuerza de las armas de fuego también, existen protocolos a nivel internacional. En el tema de PNC específicamente, pues para conocimiento de todos, pues yo soy policía jubilado. El tema es de que en el Concierto de Naciones existe un desarrollo, una evolución en cuanto a los procedimientos policiales. En Guatemala, lamentablemente, no se ha podido implementar algún tipo de política como existe en otros países, por ejemplo, en las policías en Estados Unidos, incluso en la Policía Federal en México. Existe un informe especial sobre el uso de la fuerza, incluso el uso de las armas de fuego. Entonces, se adjunta un informe especial, el cual pues no está regulado todavía por Naciones Unidas. Sin embargo, se implementa ya a nivel de policías federales, incluso en Argentina. Entonces, en Guatemala no se ha logrado implementar esto, que sería una herramienta fundamental para explicarle al abogado, al juez, en el momento determinado de que se haya tenido que utilizar el arma de fuego por parte de un miembro de las fuerzas de seguridad, el poder explicar y que pues este sea un medio suficiente para que se pueda justificar de acuerdo al artículo 24, como muy bien el doctor nos está explicando, de que se puede hacer uso del arma de fuego toda vez sea en defensa del patrimonio y de la integridad de cualquier ciudadano. Únicamente, licenciado, muchas gracias. Correcto, maestrando Elvin. Muy excelente su aporte a esta clase. Lo agradecemos. En este caso, entonces, tenemos la función de la antijuricidad. Y una de las funciones específicamente es que se reduce este tipo de antijuricidad a una constatación negativa de la misma, es decir, a la determinación si concurren o no alguna de las causas de justificación. O sea que en la antijuricidad también el juez y los sujetos procesales deben de aprovechar para darle a conocer, como bien lo dijo el maestrando anterior, específicamente si concurre una causa que justifique que una persona haya cometido una acción con apariencia de ilícito, pero que su conducta esté permitida por la ley.
Es por ello entonces que en la antijuricidad también se analizan las causas de justificación. Y esas causas de justificación son las que hoy vamos a ver también. Pero definitivamente, previo a ello, vamos a ver también el tema de los efectos de la antijuricidad. Uno de los efectos es que la conducta del sujeto contraviene una norma penal. Esto quiere decir que esa conducta se realiza no obstante el ordenamiento penal lo prohíbe. Número 2, la existencia de una lesión efectiva o la puesta en peligro del bien jurídico tutelado, lo que les decía anteriormente. Debe de existir una lesión a ese bien jurídico tutelado. Sobre todo, es una lesión que en este caso lo dañe, afecte ese bien jurídico tutelado, como es el tema de la vida, que la cegue, el tema de la integridad, que la dañe, ¿verdad? Que le causa esas lesiones como tal, o haya puesto en peligro ese bien. ¿Qué sucede con aquellas personas que el objeto fue eliminarlas físicamente, pero no se logró el cometido? No podríamos decir que se perfeccionó el delito de asesinato, pero podríamos indicar, de acuerdo a una investigación contundente, si efectivamente esa era la finalidad y de serlo, qué elementos de investigación tenemos para arribar a esa conclusión. En consecuencia, entonces, podríamos decir que si no se perfeccionó el delito de asesinato, sí puede existir la tentativa de provocar ese asesinato. Entonces diríamos, se puso en peligro el bien jurídico tutelado. Pero para arribar a esa conclusión, maestrandos, tiene que haber una investigación contundente, porque no solo es de expresarlo, no solo es de manifestarlo, sino de acreditarlo. Y eso es muy importante en el proceso penal. Y número 3, si la conducta es típica y antijurídica, el siguiente paso es establecer la culpabilidad, ¿verdad? O sea, el siguiente paso de la teoría del delito, que lo vamos a analizar la otra semana. Entonces, aquí lo que nos quiere decir el efecto número 3 de la antijuricidad es que ya podemos pasar al siguiente eslabón o al siguiente paso de la teoría del delito. Media vez existe antijuricidad, pasamos al siguiente como tal, que es la culpabilidad. Ahora bien, existen las causas de justificación, como se los indiqué. En este apartado se deben de observar, y no solo observarlas, maestrandos, hay que acreditarlas, y esto es lo complejo en un proceso penal, porque, vean, es delicado decir que tenemos determinadas herramientas para que se pueda justificar porque yo realicé una acción con características de delito y que el Estado me diga, sí, usted usted tiene la autorización de matar, sí, usted tiene la autorización de dañar, pero en qué momentos o bajo qué presupuestos una persona lo debe de hacer, y el Estado aquí tiene que ser muy cauto, muy cuidadoso, porque si no cualquier persona podría decir, yo maté porque el Estado me autoriza a mí hacerlo, y solo con manifestarlo yo creería ya estar libre de toda responsabilidad, y no sucede así, sino que como son causas que justifican, deben de acreditarse, y deben de acreditarse específicamente por Ministerio Público, por supuesto, pero también por quien dice tener esa justificación. O sea que si yo utilicé una causa que justifica cometer un delito, yo tengo que acreditarle al juez porque considero que esa acción es justificable. Y en algún momento eso se vuelve un tanto muy complejo, pero lo vamos a determinar el día de hoy y cuáles son esos parámetros que el juez observa para establecer si existe una causa que justifique. Entonces, hablar de causas de justificación implica necesariamente la existencia de una conducta humana, o sea, una acción, una omisión que se encuadre en un tipo penal, o sea que yo realice una acción, es delito porque una norma determina que es delito, y que ahora sea antijurídica,
Cuando hablamos que es antijurídica, hablamos que es antijurídica porque hoy estamos hablando de la antijuricidad y estamos indicando que esa acción es contraria al derecho, es contraria a lo que la ley prevé y sobre todo, aquí podríamos decir que no se puede imponer una pena porque existe una causa que justificó esa acción. En Guatemala tenemos determinadas causas que justifican, pero uno de sus elementos de esas causas de justificación está elemento objetivo. ¿En qué consiste el elemento objetivo de las causas de justificación? Es la existencia objetiva de una situación justificante. Esto lo dicen los autores. Es decir, que en la realidad exista una agresión ilegítima. En la realidad, ojo con eso, ya vamos a ir viendo qué dice el Código Penal. Por ejemplo, si el agresor apunta hacia otro con una pistola o con un arma de fuego y al mismo tiempo lo insulta y amenaza, constituye entonces una circunstancia que refleja la existencia de una agresión que pone en peligro la vida o la integridad de la persona que se está defendiendo. Entonces, en el elemento objetivo, tenemos que establecer que tiene que existir una situación justificante por una agresión ilegítima, una agresión inminente en la realidad. Eso quiere decir que yo no solo tenga que pensar en mi subconsciente que estoy en riesgo, sino que tiene que existir elementos objetivos que determinen que estoy en riesgo. Y por eso pongo este ejemplo. Objetivo sería, una persona me está apuntando con un arma de fuego, en este caso me está insultando y me está amenazando de muerte, no podríamos decir que es algo subjetivo, es algo que solo estoy pensando. No, es algo objetivo porque no solo me siento amedrentado y amenazado, sino también existe un elemento objetivo, existe una agresión ilegítima porque está un arma de fuego, porque me están apuntando hacia la sien, porque me están amenazando de muerte y por ende eso ya constituye una agresión ilegítima en contra de mi vida o en contra de la integridad de mi persona o bien de mi familia. Y por lo tanto, es aquí donde ya surge una causa que justifica mi actuar, que justifica una reacción. Pero pensemos que, lo contrario a este ejemplo, algo muy subjetivo sería, yo voy caminando por una calle y veo a 3 personas armadas. Y yo digo, estas personas no vaya a ser que me disparen a mí, y mejor les disparo antes de que ellos se animen a dispararme. Y resulta que las personas van caminando por ese lugar porque son agentes de seguridad, o porque son agentes privados de seguridad como tal, o porque es una persona particular que porta un arma. Por cierto, el arma no tiene que ser visible, como lo hace ahí un personaje muy famoso en redes sociales. Eso no es, eso es un delito, ya lo vamos a ver en un momento, pero eso sería muy subjetivo, porque en ningún momento ellos están haciendo o realizando una acción que sea objetiva y que sea de agresión ilegítima en contra de mi vida, en contra de mi integridad. Yo estoy viendo que ellos están pasando por ahí, pero no por eso yo voy a pretender justificar mi acción de dispararles porque yo creo en mi subconsciente que en algún momento me puedan atacar, ¿verdad? Eso no sería objetivo. Tiene que ser objetivo para que pueda, en todo caso, existir esa agresión ilegítima que estamos hablando. Tenemos el elemento subjetivo, que además de la existencia de la situación justificante, es necesario que el autor lo conozca y actúe en congruencia con ella para repeler o evitar el mal. Bueno, pues veamos esto. Esto es importante. Tiene que haber congruencia, maestrandos, entre el ataque que yo estoy teniendo versus la respuesta que yo estoy dando. ¿Ustedes creen en este ejemplo que es justificable decir, es que esta persona
me insultó, me empezó a agredir verbalmente y entonces yo saco mi arma y le disparo 4 veces en la cabeza porque me estaba agrediendo verbalmente. Podría decirse que existe congruencia entre el ataque que he tenido y el medio que utilicé para repeler ese ataque. Pues vemos que aquí no tendría congruencia. Aquí lo que existió fue que yo repelí o evité ese daño con un medio incongruente, con un medio no que vaya en sintonía con el mal que estoy evitando. Y es por eso que tiene que existir congruencia, maestrandos, entre el ataque que estoy teniendo y el resultado de mi acción frente a ese ataque. Tiene que ser congruente. Muy diferente es en el ejemplo que les puse anteriormente. Una persona me amenaza, una persona me pone un arma de fuego en la sien de la cabeza, me insulta, y yo tomo el arma que tengo en la mano o que tengo en la cintura y me logro defender. Podemos decir que existe congruencia entre el mal que yo repelí y el que yo estaba teniendo. Pero versus el segundo, en este caso me está agrediendo verbalmente, pero yo decido dispararle 4 veces, ¿verdad? Eso no es congruente. El daño que yo estoy repeliendo prácticamente es mucho menor al daño que yo causé. Entonces aquí no podría yo decir que estoy justificando mi acción. Aquí lo que estoy tratando es de poder en algún momento justificar algo injustificable. Tendría que responder por esos daños que causé. Alguien, maestrando Adolfo, no sé si usted desea hablar o se le activó su micrófono. Bueno, desde aquí vamos Perdón, a doctor. silenciar. No, sí se activó, perdone. Correcto, maestrando. Bueno, en ese entendido, entonces, esto es lo que la doctrina nos dice, lo que la doctrina nos señala, que es el elemento objetivo y subjetivo de las causas de justificación. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esas causas de justificación? Si realmente se dan, si realmente se acredita una causa de justificación como las que vamos a explicar a continuación. Pero ¿cuál sería su efecto? Sería que excluye la antijuricidad, ya que por la concurrencia de una causa que justifica esa conducta, podríamos decir que prácticamente no existió antijuricidad, porque se está justificando algo válido, algo que la ley me permite hacer, y por lo tanto no tendría que tener responsabilidad penal. No obstante, se cometió un hecho ilícito, pero como se acreditó esa causa, no existe, no se da esa responsabilidad penal. Procesalmente una persona probada o probando una causa de justificación, se suele obtener un sobreseimiento o una sentencia absolutoria. Ya lo vamos a ver en nuestro curso de Derecho Procesal Penal, cuál es el sobreseimiento, cuál es esa sentencia absolutoria, pero el sobreseimiento consiste en cerrar en definitiva el proceso y la sentencia absolutoria es la que indica que una persona no es responsable del hecho que se le está señalando. Impide también una sanción, no se le puede imponer una sanción a una persona que ha cometido una acción con características de delito, pero logró acreditar que existía una causa que justificara esa acción. Por lo tanto, entonces diríamos que definitivamente no se puede imponer una sanción penal. Se me está pidiendo la palabra por parte del maestrando Marlon Martínez, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Una duda me surge en un concierto por ahí de un artista que vino. Saliendo del concierto, se da un problema, alguien desenfunda su arma contra 4 atacantes. Creo que los atacantes únicamente iban con las manos. Él parece ser tenía arma,
dentro del contexto, creo yo, según las noticias, se fue una bala y mató a una persona ajena a este tema. Creo que ese es otro factor que no le beneficia en este caso al fulano que desenfundó. Pero mi pregunta concreta es, habiendo 4 atacantes con puños, ¿verdad? Contra una persona, ¿es justificable en ese momento utilizar un arma de fuego? Por ejemplo, si no fuera el caso de que en una de las descargas mató a alguien ajeno a esos 4 que lo estaban golpeando, ¿cómo procedería ahí, doctor? Es duda. Correcto, maestrando. Sí, hace un año eso aproximadamente ocurrió, porque recuerdo perfectamente que se planteó en el curso, en este curso, ¿verdad? Por parte de los maestrandos que en ese momento, pues, estaban teniendo el curso conmigo. Pues efectivamente, ahí ocurrió que una persona se tuvo que defender de una agresión ilegítima que estaban haciendo 4 personas en contra de él. En ese momento, cabe la pena resaltar o reflexionar sobre algo. Una persona que no desea causar un daño, pensemos en una muerte, pues nunca lo va a planificar, nunca lo va a prever. Por lo tanto, podríamos decir que nunca va a estar plenamente preparada para poder afrontar un tema de estos y decir o prever que va a utilizar determinada arma frente a agresión de 4 personas. Yo no creo que esta persona se haya levantado previendo que 4 personas lo iban a atacar. ¿Y por qué menciono eso? Principalmente porque cada acción tiene sus propias características, pero la característica de ese hecho se dio porque estas personas se abalanzaron en contra de ella. Pero en ese momento, esta persona, ¿qué medio tenía para defenderse de 4 personas que lo estaban agrediendo brutalmente? El único medio que tenía era un arma de fuego que él portaba y que tenía en su momento la licencia correspondiente para portarla. Eso fue lo que se me informó, maestra. O sea, yo desconozco realmente si efectivamente así es. Les estoy comentando lo que recuerdo en su momento. Pero tenía esa licencia que amparaba su tenencia, que su portación en este caso era el único medio que tuvo para repeler ese ataque. Y de hecho, las personas esas 4 personas que se abalanzaron en contra de su humanidad, pues tengo entendido que no fueron las que perdieron la vida, sino que quien perdió la vida, lastimosamente, fue una persona que en este caso era alguien que pasaba por ahí o no tuvo nada que ver, algo así estaba la situación. Pero este caso en específico, lo que motivó fue que él hizo una utilización del arma de manera exagerada, porque cuando él saca el arma, él sigue disparando a diestra y siniestra cuando eso ya no era necesario. O sea, no existió congruencia entre los golpes que él recibió y cuando él saca su arma, la agresión disminuyó porque ya no la tenía y él decide estar disparando de esta manera. Entonces, aquí no ocurrió una causa que justificara lo que hizo, sino que lo que existió fue que se dio un homicidio en estado de emoción violenta, que es un delito que no justifica lo que hizo, pero que es un delito que no le van a imponer una sanción severa como lo hubiese sido un homicidio o un asesinato, porque lo que sucedió que él se enfureció, él no pudo controlar ya su temperamento cuando ese momento ya no estaba en riesgo su vida y por no saberlo controlar, desenfundó su arma de la manera que sucedió. Entonces, así fue como sucedió ese caso y se dio, pero hoy vamos a ver cuáles son esas características que sí nos permiten justificar esas acciones.
Pero en específico, para contestar su pregunta, maestrando, no me parece una causa de justificación. En principio quizás sí, pero cuando él ya, al momento de tener controlado esa acción, esa agresión ilegítima, abusa y por lo tanto él pierde el control y causa el daño que sucedió. Diferente hubiese sido que él usa el arma para repeler esa agresión ilegítima y cuando ve que estas personas se alejan, pues él también decide ya no seguirles disparando. Porque entonces aquí le hubiese servido el arma como una causa que justificó que él disparó y por lo tanto logró el despliegue de estas personas. Hasta ahí ya no existía una agresión ilegítima, pero él, producto de ese estado de emoción violenta, continuó y causó daños todavía más severos de los que eran necesarios causar. Maestrando Edwin Arenas. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Sí, maestrando, para servirle. Sí, 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 doctor. A mí me queda un poco de duda con esto, digamos, no es lo mismo, yo no conozco el caso en realidad, pero no es lo mismo, digamos, que tal vez esta persona le dispare a, que le digo, 4 personas tal vez semiconocidas, vecinos o algo así, a que van en la calle y son completos desconocidos. ¿A qué me refiero con esto? Se toma en cuenta, digamos, el hecho de que, como está el tiempo ahora, a veces si alguien se queda solo herido, después busca venganza contra esa persona, porque tal vez solo quedó herido si fueran unos criminales a los que él les hubiera disparado, o simple, eso es un tema aparte. Gracias, Sí, doctor. sí, definitivamente es un tema muy aparte, ¿verdad? Muy independiente, porque si una persona posteriormente busca vengar o venganza, estamos realizando o viendo que estamos ante una situación que una persona quiere tomar por sus propias manos la justicia. Y esto no es justicia, ¿verdad? Esto es una venganza. Eso no lo puede hacer ninguna persona. Solo es el Estado el que tiene la facultad de administrar justicia. Entonces, aquí ya podría devenir, en este caso, un asesinato, un homicidio, y en ningún momento una causa que justifique su acción. Ahí ya es totalmente distinto. La causa de justificación es cuando la ley me faculta a mí y yo cumplo con esos supuestos para poder justificar la acción. Por eso les decía y tomaba ese ejemplo que decía el maestrando Marlon. Esta persona cuando era agredida, saca su arma y las personas que lo estaban agrediendo se alejan. Ahí a la agresión que él tenía ilegítima disminuyó. Ya logró él con el arma disuadir. Pero ¿qué sucede? Él se abalanza y sigue disparando a diestra y siniestra. Eso ya no es una legítima defensa, ya no es una causa de justificación. Eso ya es utilizar por mis manos o querer hacer por mis propias manos justicia, que es una venganza. O sea, es una justicia disfrazada. Ya no observé un adecuado control sobre este tipo de acciones. Entonces, en este momento, vamos a ver, permítanme un momento, maestrandos. Y las causas de justificación que nuestro Código Penal establece es la legítima defensa, número 1. Número 2, estado de necesidad. Y número 3, el legítimo ejercicio de un derecho. Aquí voy a tratar el tema que se me planteó de los agentes de Policía Nacional Civil. Pero vean, cada una de estas 3 causas de justificación tienen sus propios parámetros, tienen sus propias reglas, que si se cumplen, estamos ante una causa que justifica una acción. Si no se cumplen sus reglas, estamos ante
una acción que debe ser considerada como delito, porque como repito, que yo me moleste, que yo esté eufórico, no me legitima, no justifica que yo cometa actos ilícitos. O sea, vean, ejemplo, esta persona me insultó y yo tomo el arma y le disparo. Y yo digo, es que le disparé porque me insultó. Estamos ante algo que no justifica esa acción. Definitivamente ninguna persona puede arrogarse el poder hacer justicia por sus propias manos. Debe de hacerlo llegar a las autoridades competentes para que sean esas autoridades quienes sancionen. Y solo si estamos ante estas tres opciones que tienen sus propias características, podemos decir que existe una justificación de lo que estoy haciendo. Entonces, ojo con esto. Número 1, la legítima defensa. Por favor, quiero que se vayan a su artículo 24 del Código Penal. Aquí van a encontrar la legítima defensa. Y un concepto en donde podemos tener claramente qué es legítima defensa es quien obra en defensa de su persona. O sea, yo me estoy defendiendo de esos bienes, de mis derechos, ojo con eso, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra. Entonces, existe un fundamento individual para la doctrina dominante que es precisamente de defendernos. O sea que la ley nos faculta defendernos, maestrandos, eso sin duda, pero tiene que ser congruente, ¿verdad? Congruente. Esta persona me insultó y definitivamente yo adopté una acción, ya vamos a poner ejemplos, pero que no fue de cegarle la vida. Cegarle la vida es algo incongruente por una agresión. Ahora alguien diría, no, es que nadie nos puede estar agrediendo. Por supuesto que nadie, pero para eso existen autoridades que se encargan de resolver estos conflictos, sino que tiene que haber una proporción, tiene que haber una congruencia entre el daño que estoy recibiendo y el daño que estoy causando. Entonces, la ley o la doctrina dominante nos dice que efectivamente sí podemos defendernos, esto sin duda. Y su artículo 24, por favor, maestrandos, en su artículo 24 del Código Penal quiero que se posicionen. Los requisitos para que exista una legítima defensa, el primero, agresión ilegítima. ¿Qué es una agresión ilegítima? Es un acontecimiento violento en contra de mi integridad, en contra de mis bienes, en contra de mis derechos o en contra de los bienes, derechos de otras personas. Y vamos a ver también que es cuando yo estoy protegiendo los bienes, los derechos o la integridad de mi propia familia. Entonces, la agresión ilegítima, un acontecimiento violento en contra mía, pero que tiene que ser objetiva, ¿verdad? O sea, tienen que haber elementos que justifican en ese momento el actuar de una persona. Entonces, también tiene que darse, número 2, la necesidad racional del medio empleado. ¿Para qué? Para impedirla o para repelerla. ¿Correcto? Me están, en este caso, una persona me está arrojando, ¿qué les digo yo? Piedras, ¿verdad? Rocas, me está arrojando rocas. Y yo tomo una roca o tomo un trozo de leño o tomo otro objeto que tenga ahí a la mano y se lo arrojo a la persona y le causo un daño en su integridad. Yo podría decir, bueno, es una agresión ilegítima y yo estoy empleando un medio similar o en este caso proporcional para impedir o repeler ese daño, entonces estoy justificando por qué le causé un daño a esta persona. Pero él me está arrojando una roca, se la tiró a mi casa, ¿verdad? Se la tiró a mi carro. Y entonces yo digo,
es que le tiró una roca a mi carro, me quebró el vidrio y yo le disparé 4 veces y le causé la muerte. Entonces, vean, yo justifico, podría decir yo, mas no es válido, yo estoy justificando que le cegué la vida por eso. Y eso no es congruente. En este segundo ejemplo, no sería sería congruente, sería incongruente. Ahora bien, número 3, falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá, aquí se me fue una N, la vamos a quitar de una vez, maestrando. Se entenderá que concurren estas 3 circunstancias, o sea, las 3 que hemos dicho anteriormente, respecto de aquel que rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, los bienes o derechos de las personas que ahí ocupen. Entonces, ojo con eso, pero vean esto. El requisito previsto en la literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge, de su concubinario, quien es su cónyuge, su esposa, con quien está casado o casada legítimamente, concubinario con quien usted realiza una unión como tal. O sea, eso también lo prevé la ley, de sus padres o sus hijos o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación de ese acto. O sea que, vean, maestrandos, hay varios casos. El último de estos presupuestos nos dice que no es necesario la literal C cuando alguien pretende, en este caso, defender a parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge, de su concubinario, de sus padres o sus hijos o hijos adoptivos. ¿Y qué nos dice el inciso C? La falta de provocación suficiente por parte del defensor. Y se entenderá que concurren estas 3 circunstancias de acuerdo a aquel que rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena. Entonces, ejemplos para que podamos entender la legítima defensa. En este ejemplo existe legítima defensa. Una persona ingresa violentamente a un hogar, o sea, un hogar de una familia, en horas de la madrugada, a las 2 de la mañana. Esta persona va armada. ¿Qué pretende esta persona? Entrar a hurtar, entrar a robar a esta casa. Resulta que, este es un caso real, resulta que un señor, un varón, que es el padre de 2 niñas y un niño, y su esposa, pues pernoctaban en ese hogar. Pero él escucha los ruidos que suceden afuera, sale a ver a una ventana y observa cómo esta persona está ingresando ya a su hogar armada. Viene él y él utiliza armas de fuego. Toma el arma de fuego, baja al primer nivel y espera en un lugar escondido. Cuando esta persona traspasa la segunda puerta que da entre el exterior y su vivienda, o sea que tuvo el que ingresó a ese hogar tuvo que haber traspasado o abierto 2 puertas, pero cuando abre esa segunda puerta, él viene y le dispara. Le dispara 2 veces cuando esta persona está entrando y cuando cae todavía le dispara otras 2 veces. En ese momento, entonces él llama a la policía y dice, vengan, hay una persona que quiso entrar a mi hogar, pero yo le disparé. Llega la Policía Nacional Civil, llega al Ministerio Público y ¿qué pasa? Se encuentran con un cadáver, una persona fallecida. Y entonces empieza la investigación y se determina, y la persona que disparó dice, yo fui porque yo estoy en mi hogar, yo aquí vivo con mi esposa, con mis 3 hijos. Esta persona ingresó violentamente a mi hogar, viene armada, ahí está el arma de fuego, y yo no podía esperar a que esta persona me disparara o entrara a hacerle algo a mis hijos o a mi esposa, por lo tanto accioné. En este caso, ¿existe una agresión ilegítima, maestrandos?
Por supuesto que sí, porque esta persona ingresó violentamente a su hogar. Iba armada. No podía yo decir, está solo en mi mente que esta persona me quiere hacer daño, me va a hacer daño. Por supuesto que si ingresó a mi propiedad, por supuesto que si viene armado, es objetivo pensar que nos va a hacer daño, que no voy a esperar a preguntarle cuál es la intención de haber entrado de esa manera a mi casa. ¿Existió esa necesidad racional del medio que se empleó? Por supuesto. Ingresó a su vivienda y el único medio que tenía en ese momento era el arma de fuego. Y qué bueno que lo haya tenido, ¿verdad? Porque si no, imagínense, no sé qué hubiese pasado. Él dispara y se asegura que esta persona no tenga la capacidad de dispararle, y por eso es que le dispara 2 veces más. Y se da el presupuesto de que él en ningún momento provocó ese daño, porque él bajo ninguna circunstancia motivó a hacer que el delincuente ingresara a su propiedad. O sea, él nunca lo motivó. Y aunque estos 3 elementos se dan, vean que dice el último párrafo. No es necesario, dice, lo que dice la literal C. O sea que se entenderá que concurren estas circunstancias en aquel que rechaza o que pretende, en este caso, entrar o haya entrado en morada ajena. Esto quiere decir que si una persona ingresa violentamente, como este ejemplo que les di, está facultado su morador para repeler ese daño, para repeler esa agresión, independientemente del medio que haya empleado, porque existe una agresión ilegítima, porque existe una necesidad racional del medio empleado. Ahora les voy a poner otro caso real, casi en las mismas circunstancias, y ustedes se van a dar cuenta que aquí sí no existe legítima defensa. Y ya en su momento le voy a dar la intervención al maestrando José Ramírez. Casi el mismo ejemplo, pero ¿qué sucedió? Existían 2 vecinos, uno de ellos era un famoso, lo que nosotros conocemos como prestamista, ¿verdad? Aquella persona que presta dinero a sus vecinos, cobra cierta cantidad por ese préstamo y a eso se dedica. Sea correcto o no sea correcto, no es lo que voy en este momento a discutir. Pero resulta que este prestamista le da en préstamo una cantidad de 25,000 quetzales a su vecino. Y él ya llevaba varios meses cobrándole esos 25,000 y cobrándole los 25,000. De repente, en algún momento, él llama otra vez a quien le debía y le dice que si le iba a pagar. Esta persona le dice, sí, vení hoy tipo 7 de la noche a mi casa y yo te voy a pagar. Entonces, él dice, bueno, entonces voy a llegar a cobrar a esa hora. Llega a las 7 de la noche a la casa de esta persona, toca el timbre y en este caso el que estaba adentro le dice, ingresa, no tengas pena, pasa adelante. Él entra a la casa y cuando él entra a la casa, el que debía el dinero viene y le dispara ahí adentro y le cega la vida. En este caso entonces, quien estaba adentro, yo entendería que tenía algún conocimiento de lo que es la legítima defensa o algún colega o alguna persona que tenía esos conocimientos le dio el consejo. Y en este caso él lo que quiso es crear un escenario de agresión ilegítima para poder justificar que le iba a cegar la vida. Porque la versión de él indicaba que él había ingresado violentamente a su hogar a las 7 de la noche, que iba armado, porque implantaron un cuchillo, ¿verdad? Un arma blanca. Él iba armado y a él no le quedó más que dispararle, porque adentro vivía su familia. Se empieza la investigación, maestrandos, y se determina, en primer lugar, que eso no sucedió así. Se determina que el cuchillo fue implantado, se determina con cámaras de videovigilancia que el señor llega a ese hogar, que toca el timbre, se determina con algunos testigos lo que les estoy indicando, pero principalmente con llamadas telefónicas que él también horas antes o minutos antes había realizado una llamada en donde se le decía
que llegara a cobrar en ese horario. Entonces él quiso justificar, vean, quiso justificar por una planificación, porque eso estaba bien planificado, de una legítima defensa, pretendiendo que de esa manera, pues a él le diría el Estado, bueno, está justificable tu acción y por lo tanto no te imponemos una pena. Se determinó de esa deuda que existía entre ambos y definitivamente, maestrandos, aquí no existía ninguna agresión ilegítima, porque el señor llegó con un fin distinto. Él llegó porque iba a ir a cobrar ese dinero. El señor nunca llegó armado. El señor ingresó a esa propiedad con permiso del morador, quien le dijo, pasa adelante. No existió ninguna necesidad racional de repeler el daño porque no estaba siendo atacada esa familia. No era objetiva o no existía un objetivo ataque racional. Y sí existió provocación, porque el que se cree defensor provocó que todo esto sucediera de esa manera. Entonces, no se puede apreciar ahí en ese ejemplo una legítima defensa. Y por estos casos, maestrandos, ustedes se pueden dar cuenta que el Estado tiene que ser muy cuidadoso, muy meticuloso en cuándo sí existe una legítima defensa y cuándo no. Porque si no existen reglas claras, se puede utilizar de una manera inapropiada, se puede abusar de este tipo de permiso del Estado para causar serios daños en personas, ¿verdad? Porque existe la mala fe, existe seres humanos que carecen de valores, de esos principios, y que, por lo tanto, el Estado tiene que ser muy meticuloso. Maestrando José Otoniel, por favor, adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Doctor, en el mismo sentido que usted está poniendo como ejemplo, estaba pensando en un caso de una disputa, de una discusión en la cual, por ejemplo, el sujeto viene, está en una senda de discusión, viene y dispara al aire libre, yo tengo arma también. Sin embargo, pues dice, los voy a matar, por ejemplo, ¿verdad? Viene, saca su arma, dispara al aire libre, yo tengo arma también, pero bueno, antes de que él ya dijo que nos va a matar, vengo yo y mejor le disparo a él también, ¿verdad? En ese caso, él posiblemente lo está haciendo por intimidarnos, nada más. Pero mientras eso se averigua si es por intimidarnos o porque realmente lo va a hacer, yo me defiendo en este caso. No sé si ahí puedo alegar la defensa personal. De igual manera, el caso del prestamista, por ejemplo, es posible de que yo le deba. Llega a mi casa, me amenaza, obviamente, porque yo llega a cobrarme, no tengo dinero para pagarle en ese momento, y me dice, si no me pagas, te voy a matar, dispara también, pero yo tengo arma, y mientras tanto, pues obviamente yo tengo arma y la voy a desenfundar y lo voy a disparar a él. ¿Puedo usarlo como una defensa personal en este caso? Es que media vez exista la agresión ilegítima, maestrando. La agresión ilegítima es esa violencia que se ejerce en contra de la persona, que es objetiva y que está poniendo en riesgo mi vida o mi integridad. Yo puedo impedirla, yo puedo repelerla, ¿verdad? Entonces, en los casos que usted me indica, claramente existe una agresión ilegítima, ¿verdad? Porque vemos el tema de lo que sucede con los famosos prestamistas que llegan de manera violenta y hemos habido casos en que le han puesto el arma en la sien de la cabeza a las personas que les deben. Ahí existe una agresión ilegítima, definitivamente, pero esa agresión ilegítima en su momento, maestrandos, tiene que acreditarse, ¿verdad? Tiene que acreditarse, no únicamente mencionarse, pero también deviene una investigación que en determinados momentos, valga la redundancia, pues sí se puede acreditar o también desvirtuar que exista esa agresión ilegítima, porque podría ser el caso del ejemplo que les puse, donde aquí el prestamista no era una persona violenta, sino que era una persona tranquila, que llegó de forma pacífica a cobrar un dinero que le pertenecía, y se quiso disfrazar de una agresión ilegítima a ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso es que cada caso tiene sus propias características, como lo que usted decía al inicio, la persona que saca un arma y amenaza, intimida que les va a cegar la vida y otra persona reacciona y repele el daño, ahí estamos ante un acontecimiento que sí es justificable.
pero tiene que existir esa armonía, esa congruencia. Dos ejemplos más que les quiero poner de la agresión ilegítima y voy a escuchar a más maestrandos. Esto sucedió en la ciudad capital. Yo creo que ya les comenté ese caso, si no estoy mal, pero se suben dos personas, dos asaltantes a un bus de transporte colectivo. Uno de ellos se pone en donde está el piloto con el arma de fuego y le empieza a decir al piloto qué tiene que hacer. Pero entre ellas tiene un arma en la mano y le dice que haga lo que él le está indicando, si no lo va a matar. El otro, con arma en mano también, es el que despoja de las propiedades a todas las personas que van como pasajeros. Meten todos los teléfonos y carteras en una bolsa y llega un momento donde termina el asalto y le dicen al piloto, los dejas en tal lugar. Entonces estas personas, vean, toman las armas, ya las esconden, se ponen un maletín hacia la parte de atrás, que es donde llevan todos los objetos, el piloto para y empiezan a descender los dos presuntos asaltantes. Cuando ellos van descendiendo y van dándole la espalda al piloto, él toma un arma de fuego que está escondida en alguna parte del bus y les dispara a los dos. Uno tenía aproximadamente 4 impactos en la espalda y el otro un poquito más, como 5 o 6 impactos, y mueren los dos. Aquí viene entonces el análisis. ¿Existía en el momento en que él les dispara agresión ilegítima? Ya no existía una agresión ilegítima. Ya había cesado ese momento de la violencia. Lo que ahí existía, por supuesto, es una impotencia, ¿verdad? Porque lo que había sucedido es una impotencia, es una rabia personal, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo. Pero ningún ser humano puede hacer justicia por sus propias manos. Aquí lo que devenía entonces era denunciar y que el proceso continuara, pero en ningún momento tomar la justicia por mis propias manos, porque eso ya es venganza. ¿Qué pasó? El piloto fue procesado por 2 homicidios, ¿verdad? O sea, él no se le operó la legítima defensa. Otro caso muy particular que tiene que ver con, en este caso, de los transportes urbanos o colectivos. Cuando estas personas están haciendo el robo, están apuntando, están diciendo, dame tus pertenencias, si no te morís. Cuando estaba esta persona entregando su cartera, aprovecha a sacar su arma y les dispara. Tenía un disparo en la parte de la mandíbula hacia arriba que le cegó la vida al delincuente. El otro delincuente sale huyendo y llega la policía y esta persona sí pudo acreditar una legítima defensa, porque en ese momento se daba la agresión ilegítima. O sea que esa agresión ilegítima tiene que ser inminente y tiene que ser en ese momento. Pero yo no puedo decir, es que este fue el que a mí me amenazó y me iba a matar. Y como lo encontré a 2 o 3 horas en un comedor ahí consumiendo alimentos, lo mato. Y digo, es que él fue el que a mí hace 2 horas me robó. Y ahí sí existió una agresión ilegítima. No, ahí ya estamos haciendo uso de la venganza. Entonces, por eso es que tenemos que entender claramente que la agresión ilegítima es lo que nos faculta. Pero si esta ya no se dio, o no se da, o ya sucedió, ya se perdió, ese tiempo entre mi reacción y esa agresión, ya no estoy facultado para hacerlo. Tiene que ser en ese momento. Y en este caso, entonces, escucho a maestranda Lucía Victoria Mazariegos, por favor. Gracias, doctor. Buenos días. Fíjese que tengo una duda con un caso que fue hace algunos meses acá en la ciudad de una familia que se fue de vacaciones, digamos, al puerto el fin de semana. En la noche uno de los hijos mayores se regresó para su casa y cuando él estaba dentro de su casa vio que había una persona adentro de su propiedad. Vino él, el joven, sacó un arma del papá, le disparó y lo mató. Después se dieron cuenta que era el novio de la empleada doméstica, que lo había ingresado a su casa, pero pues el muchacho no sabía que era el novio de la empleada. Al parecer después como que disfrazaron todo, pero ahí sí existía legítima defensa o no.
la persona que estaba adentro no le iba a hacer nada, pero el muchacho pues no sabía, ¿verdad? Porque pues él solo lo vio adentro de su casa y le disparó. Sí, vean, aquí nosotros este caso lo conocemos como legítima defensa putativa, que lo voy a hablar, era parte de mi contenido el día de hoy, ya no me va a dar tiempo, pero le contesto esa pregunta. En el artículo 25, numeral tercero del Código Penal establece ejecutar la acción en la creencia racional de que exista una agresión ilegítima. Y en este caso, esto se conoce como error. Entonces, ¿qué sucede acá con la legítima defensa putativa? Que esto solo no lo tiene nuestro Código Penal, sino es doctrina. Y esto sucedió, vea, el ejemplo que usted me pone muy interesante, lo voy a tomar en cuenta porque es similar al que les pongo en esta presentación. Y sucedió que una persona escuchó ruidos en su hogar y resulta que ella dice, están entrando a robarse a mi casa. Llama a la Policía Nacional Civil, les dice que alguien está intentando entrar a su casa y los agentes de Policía Nacional Civil llegan, pero no encienden su sirena, porque ellos dicen, no enciendo la sirena para que pueda encontrar a este delincuente. Resulta que el agente de Policía Nacional Civil va con su arma en la mano, pero la dama que está dentro de la vivienda solo observa la silueta, o sea, que asombra que va alguien con el arma y ella piensa que es el delincuente. Toma el arma que tiene adentro y por la ventana le dispara creyendo que es el delincuente. Y resulta que era el agente de Policía Nacional Civil. Entonces, aquí deviene el error, ¿verdad? Que en muchos casos, dependiendo del juez, si es garantista el juez, va a operar una legítima defensa. Porque esta persona estaba en un miedo, en una agresión ilegítima. ¿Por qué? Porque si bien no fue la persona que creyó que estaba haciéndole daño, pero sí estaba dentro de un entorno donde podía hacer uso de esa protección, de esa justificación. Ahora bien, si el juez dice no es suficiente, el error se va a tomar como para poder apreciar un delito que no sea tan grave como lo sería un homicidio, un asesinato. Pensemos en un homicidio en estado de emoción violenta, donde se le imponga una pena mínima de 2 años, si acepta los hechos es 1 año, es conmutable, paga el año y pues quedaría absuelta de responsabilidad como tal. Pero, como le repito, maestranda, es error, ¿verdad? Error en la persona y es así como se lleva y se resuelve en esos casos. Pero lo tengo dentro de mi contenido. Y vean, maestrandos, todavía tengo más contenido, pero voy a ser respetuoso de su horario. Muchos de ustedes también necesitan ir a otros cursos. Entonces, voy a quedarme en este momento en lo que es la legítima defensa. Voy a discutir el tema de la agresión ilegítima, cómo se configura y